Hola a todos los estudiantes de grado 11. Les habla el docente Halber Lara Marín del área de filosofía para darles unas orientaciones pedagógicas sobre el ensayo argumentativo de filosofía. A continuación les voy a presentar un ejemplo de un ensayo filosófico desarrollado por algunos estudiantes de grado décimo del 2022. Vamos a ver este ejemplo y recuerden que previamente a este video, ya de manera presencial, explicamos la forma de un ensayo, las partes de un ensayo, los tipos de argumentos que se pueden usar en un ensayo, además de las citas textuales, pies de página y otros aspectos de la forma y el contenido de los ensayos. Vamos a iniciar leyendo el primer párrafo. Este ejemplo de ensayo, los dos primeros párrafos son la introducción. Recuerde que los ensayos para el área de filosofía, para este tercer periodo, no deben tener subdivisiones porque la extensión es pequeña. La extensión de estos ensayos puede ser de 2 páginas a 5 páginas máximo. Entonces vamos a empezar leyendo el título del ensayo. Para los que lo harán en medio digital, en Word, el título debe estar en Arial 18 con negrita y centrado. En este caso, el título es La verdad en el entramado social del conflicto armado colombiano. Recuerden que los ensayos no deben tener subdivisiones debido a la extensión tan corta. Por ejemplo, no debe estar subdividido en introducción, contenido y conclusión. Eso debe omitirse y la secuencia lógica y la coherencia en el ensayo debe ser muy evidente. No se deben hacer subdivisiones y cada estudiante tiene la libertad de desarrollar la introducción, ya sea en un párrafo o en 2 párrafos como el ejemplo que ven en pantalla, o más párrafos. Eso ya lo decide libremente el estudiante. Vamos a iniciar leyendo el primer párrafo, que es la introducción. En este siglo XXI las personas sufren de escasez como si estuvieran en un desierto, un lugar seco donde no abundan las cosas necesarias para la vida, como el amor, la confianza, el aire puro, el agua, etc. Vivimos en el tiempo en que las cosas esenciales son sacrificadas por lo efímero, que es la pérdida de lo fundamental del hombre por lo pasajero, entre ellas la vanidad, el dinero, los lujos de este mundo consumista, etc. Además, en este desierto de lo real, la gran damnificada en los tiempos de los usos masivos de las redes sociales es la verdad. Así como se sacrificó lo absoluto por lo relativo, así también la verdad fue declarada proscrita en la época posmoderna. De esta forma, el objetivo de este escrito es mostrar que la verdad no es una utopía, sino una necesidad histórica para la reconciliación en Colombia. En este primer párrafo, que es la introducción, podemos notar dos cosas. Primero, que en un ensayo, que es un escrito en prosa, nunca iniciamos abordando de una el contenido del ensayo. La introducción es un abrebocas que debe captar la atención del lector y debe ser muy sutil y muy llamativo para poder llevar al lector hacia el punto que nosotros deseamos. Por eso, al iniciar este primer párrafo, no vamos a encontrar inmediatamente el centro del ensayo. No adelantamos lo que queremos abordar en el contenido en la introducción. Simplemente es un abrebocas. Lo segundo que vemos en este primer párrafo es que al final, en la última oración, donde dice, de esta forma, el objetivo de este escrito, allí ya se está abordando la primera parte de una introducción en un ensayo, que es el objetivo del ensayo. Y ese objetivo se ve donde dice mostrar que la verdad no es una utopía, sino una necesidad histórica para la reconciliación en Colombia. Aquí encontramos la primera parte de la introducción, que es el objetivo del ensayo. Seguimos en el segundo párrafo, que también es de introducción, y lo vamos a leer. Dice así: basándonos en la sociedad actual,
La verdad llega a tener un concepto ambiguo, el cual se fundamenta en la relatividad de las interpretaciones que se hacen de los hechos, y para los colombianos es una de las cosas necesarias de desentrañar de su historia, ya que han sido desechadas y enterradas por los victimarios del conflicto, que con narrativas ficticias o soterradas ocultan la verdad. En este sentido, cabe preguntarnos respecto al conflicto armado y al entramado social que padece Colombia lo siguiente: ¿es la verdad una construcción fantasiosa o una necesidad real para la paz? Es de vital importancia conocer si la verdad contribuye definitivamente a la paz en Colombia o si será un pretexto más para continuar prolongando los conflictos humanos. Miramos atentamente este segundo párrafo y aquí encontramos dos cosas fundamentales en una introducción. Uno, la pregunta problema, que la pueden observar que está en negrita y la pregunta está resaltada en negrita con Arial 12. Allí vemos que esa es la pregunta que se va a abordar en el ensayo. Y recordemos, estudiantes, que las preguntas problemas en un ensayo no son de ese tipo de preguntas que se responden con un sí o con un no. Es necesario el desarrollo argumentativo para darle una respuesta aproximada. Los ensayos argumentativos, las preguntas problemas no resuelven totalmente el problema, hacen es una aproximación conceptual argumentativa. Ahora bien, en el ejemplo que están viendo en pantalla, esta pregunta, ¿es la verdad una construcción fantasiosa o una necesidad real para la paz? Es una pregunta problema que implica el uso de muchos argumentos, el uso de consultar libros, páginas web, entrevistas, revistas, etcétera. Y es una pregunta que nos va a permitir desarrollar un excelente argumento en un ensayo. Ahora, lo segundo que anotamos en este párrafo es la justificación, que es la tercera parte o ingrediente de una introducción. ¿Dónde la encontramos? Donde dice: es de vital importancia conocer si la verdad contribuye definitivamente a la paz en Colombia o si será un pretexto más para continuar prolongando los conflictos humanos. ¿Qué es la justificación? Es hablar del porqué del ensayo, la importancia del ensayo, la relevancia del tema que usted está abordando. Y eso lo podemos observar en esta última parte del párrafo donde nos dice de la importancia de este ensayo o la justificación. Miremos el siguiente ejemplo. El siguiente párrafo es el mismo párrafo del anterior, pero aquí vamos a hacer un cambio. Es exactamente igual, lo único que cambiamos es la pregunta problema. Recuerde que la introducción puede tener o tesis o pregunta problema. En este caso, vamos a ver un ejemplo de tesis. Ya la anterior diapositiva nos muestra una pregunta problema, acá nos presenta una tesis. Recordemos que la tesis es una afirmación filosófica, científica, artística, que puede ser demostrada de manera argumentativa. En este caso, vemos en pantalla que la tesis aparece con letra negrita y entre comillas para distinguirlo del resto del texto. Vamos a leer la tesis que dice: la verdad es un constructo social de carácter objetivo que deriva de una necesidad histórica que tarde o temprano la sociedad dará soluciones. No es una quimera ni mucho menos una utopía subjetiva de un escritor. Allí encontramos la tesis, que es lo que el contenido del ensayo va a tratar de demostrar su veracidad o su falsedad. Entonces, es importante que tengan claro esto. En un ensayo, en la introducción de un ensayo, o trabajan una pregunta problema o plantean una tesis, pero no deben hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si presento una pregunta problema, no es necesario hacer la tesis. Si presento una tesis, no es necesario hacer la pregunta problema. Esta parte es muy importante porque de ella depende el desarrollo o el contenido del ensayo. Continuamos. En el ejemplo que se envió previamente a los estudiantes en PDF, encontramos que el tercer párrafo que aparece ya es propiamente el contenido del ensayo.
Para darle fuerza argumentativa y rigor argumentativo a todo ensayo, es necesario que los estudiantes usen las citas textuales. Aquí aparecen las citas textuales identificadas por las comillas. Todo lo que ven allí como cita textual está entre comillas y aparece una numeración. Eso indica que es el pie de página. En este ejemplo notamos varias cosas. Lo primero, que aparecen 3 citas textuales en un mismo párrafo y que en esta misma página que están viendo aparecen 3 pies de página. Por cada cita textual debe haber un pie de página. Aquí vemos citas textuales que nos hablan de Sócrates, de Martin Heidegger, entre otros. Los pies de página siempre van al final de la página donde es citado. Vemos el ejemplo en pantalla que deben estar numerados los pies de página y deben colocarse la ubicación o la referencia bibliográfica. En este caso, las 3 citas que se mencionan aquí fueron sacadas de páginas web. Miren cómo se cita. Se debe colocar la página web de donde sacó y la página dentro del documento que fue bajado de internet donde se sacó la cita textual. En el segundo pie de página aparece un término latino que significa ibid. Ibid quiere decir en el mismo lugar. ¿Y cuándo se utiliza ibid? Cuando no queremos repetir la misma referencia bibliográfica en el pie de página. Porque pueden darse el caso que en, en un mismo ensayo podemos estar usando citas textuales sacadas de un mismo libro, de una misma página web, de una misma revista. Y para evitar las repeticiones de las referencias bibliográficas se utiliza la palabra ibid, coma y la página donde se sacó. El tercer pie de página, que corresponde a la tercera cita textual, ya corresponde a otra página web y allí aparece la ubicación de la página web y la página donde se sacó. Esto es importante porque el utilizar las citas textuales muestra que el ensayista, que el escritor, está evitando el plagio, el robo de propiedad intelectual, además de que muestra honestidad intelectual, transparencia y fuerza argumentativa. Recuerden algo que ya hablamos en el segundo periodo, eran los tipos de argumentos que las citas textuales muchas veces configuran los argumentos de autoridad. No se les olvide esto, que es importante que en este ensayo usted aplique lo que ya aprendió en periodos académicos anteriores. Seguimos en el siguiente párrafo, que es el cuarto párrafo que aparece en el modelo que se les envió previamente a sus grupos de WhatsApp. Encontramos que en este párrafo hay una cita textual basada en un pensamiento de Nietzsche y está el pie de página al final. Allí está en la página web donde se sacó y la página de donde se extrajo la cita textual. Esto es importante por las razones que mencionamos antes. Luego de desarrollar todo el contenido, argumentos, contraargumentos, referencias, ejemplos, relaciones, tipos de argumentos, después de todo eso que se da en el contenido, debemos desarrollar la conclusión. En el ejemplo que se les envió a través de los grupos de WhatsApp, los 2 últimos párrafos vienen siendo la conclusión. Cada estudiante es libre y autónomo de desarrollar en un solo párrafo la conclusión o en varios párrafos. Eso depende de la destreza en la escritura que tenga el estudiante. Recuerden que para la elaboración de los ensayos argumentativos es muy importante saber usar los conectores lógicos. Uno de ellos es, como dice acá en este párrafo, podemos concluir que cuando utilizamos este conector lógico, estamos mostrándole al lector que ya estamos en la etapa de las conclusiones. En otros conectores lógicos pueden ser en resumen, en consecuencia, para finalizar. Son conectores que nos sirven para ubicar al lector en la conclusión. Las conclusiones son
inferencias del contenido del ensayo. Nunca podemos concluir algo que no se argumentó en el contenido del ensayo. Bueno, este es el ejemplo y si pasamos a la siguiente diapositiva, es el último párrafo del ensayo que también hace parte de la conclusión. Luego de esto, al finalizar el ensayo, hay que colocar la bibliografía. La palabra bibliografía debe estar con letra Arial 14 en negrita y con mayúscula. En el ensayo que hemos explicado, utilizamos tres citas textuales y 3 páginas web diferentes. Ahí aparecen reseñadas la ubicación de las páginas web. Esta es una forma sencilla de hacerlo. A continuación le voy a mostrar otro ejemplo de bibliografía. Y esta es sacada de las normas APA. Miremos 3 ejemplos. El primer ejemplo es cuando queremos citar un libro, una enciclopedia o un diccionario. En este caso es un libro. El primer ejemplo dice Hodge, se coloca el primer apellido del autor, luego una coma, eh, luego la inicial en mayúscula del nombre del autor. En este caso sería Tomás, pero no vamos a decir Tomás, sino colocamos T mayúscula con un punto seguido. Luego se coloca la edición del libro entre paréntesis. Luego punto seguido, el nombre del libro que se llama El Leviatán. Luego punto seguido, el nombre de la editorial que puede ser, en este ejemplo es Alfaguara, pero puede ser el CID, Editorial Norma, Editorial Planeta, Editorial Fondo de Cultura Económica, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo que aparece de bibliografía es cuando queremos o cuando usamos revistas para la elaboración de un ensayo. Miremos cómo se hace. Primero se coloca el apellido del autor, luego una coma, la inicial del nombre del autor con letra mayúscula, en este caso es Aurelio Díaz, luego entre paréntesis la edición, el año en que fue publicada la revista, 2020, luego punto seguido, el nombre del artículo de la revista donde sacamos la información, Descartes el Moderno, punto seguido, viene el nombre de la revista, Revista Letella, coma, el volumen, ustedes saben que las revistas vienen a veces en volumen, este sería el volumen 3, y entre paréntesis el número de publicaciones o el número de la publicación en el año. Si la revista no, no tiene ninguna presentación digital o no lo usaste de manera digital, terminaría allí. Pero si usted no tiene la revista en medio físico, sino que lo consultó en una página web, debe colocar allí la ubicación de la página web donde pudo leer la revista. El tercer ejemplo es cuando utilizamos páginas web para citar en nuestro ensayo. Vemos el ejemplo de la UNAM. Lo primero que se coloca allí es el nombre del autor de la página o si es una corporación, una entidad universitaria, una entidad del Estado o una entidad privada, se coloca allí. En este caso la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una entidad universitaria. Luego el año, entre paréntesis, de la edición o publicación de la página. Luego, punto seguido, el título del artículo que fue usado para sacar citas textuales que dice la importancia de Hegel. Punto seguido, el nombre de la revista o de la página, Revista Filosófica UNAM, punto seguido, se coloca la fecha en que fue consultada la página web. En el ejemplo que está en pantalla les aparece consultado 17 de septiembre del 2022, luego la página web donde se tomó la cita textual. Bueno, con esto damos finalizado la explicación de cómo hacer un ensayo argumentativo. Pueden escribirme a mi WhatsApp personal 313-501-6257. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.